de nueva cuenta al Club de Lectura de Casa Tomada. Esta ocasión es un poco distinta a otras veces, sobre todo yo creo que fue el libro que vamos a discutir. Ahora no vamos a hablar de una novela, ni de un libro de cuentos, ni de... Bueno, normalmente como que habíamos hecho narrativa, aunque nos había tocado también un título de ensayo en alguna ocasión, pero nunca habíamos tenido una antología como tal. Y yo creo que ese es incluso casi un género particular en muchos sentidos, sobre todo por la manera en la que escribe la gente para antologías y también por la manera en que se crean. Y la editorial que publica esta antología es Gris Tormenta, que una de sus colecciones se ha enfocado particularmente a reunir voces y para decirlo pronto, como para realizar antologías. Y me gustaría empezar por ahí, aunque les adelanto que hay al menos dos de los autores que nos acompañan también. Está Cici Rodríguez ahí. Hola, Cici. Hola, gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti, Cici, por acompañarnos. Y también está Alejandro en su muy pulcra habitación. Gracias. Pero antes de platicar con ellos, quisiera empezar platicando con Jacobo Zanella, que es uno de los editores de Gris Tormenta. También en su equipo está Mauricio Sánchez y algunas otras personas, ¿no? Pero sobre todo, bueno, ya iremos platicando, pero me parece que esta editorial ha tenido esta capacidad como de reunir distintas voces. Y bueno, el libro del cual vamos a platicar hoy, que ustedes ya leyeron, tiene, como otros de la colección disertaciones, esa característica. Entonces, Jacobo, si quieres en general nos puedas platicar un poco sobre esa particularidad de la editorial, aunque tiene también la otra colección que es editor, pero igual y puedas llevar eso a cómo se aterrizó esta antología en particular. Por cierto, acaba de entrar Mauricio Sánchez, que es Hola. una de las cabezas de Gris Tormenta. Hola a todos, buenas. Hola, Mau. Gracias, Memo. Gracias a todos por aceptar la invitación a estar aquí. Les cuento por qué decidimos hacer antologías en Gris Tormenta. La antología, como dijo Memo, más que una forma, más que una forma, llega a ser un género. Y es un género bastante complicado porque siempre va a caer en el error. Hay que liberarse de la idea de la antología perfecta, sobre todo cuando se trata de textos comisionados, como es el caso de Nuevas Instrucciones. La editorial tiene que como relajarse y saber que va a haber imperfecciones, sin duda. Pero lo curioso de la antología como propuesta es que los errores que yo encuentro de este lado, para algún lector van a parecer aciertos y viceversa. Así que es complicado, sí, hacer antologías sí, supongo que por eso hay tan pocas, o sea, tan pocas editoriales animándose a hacer antologías de este tipo, porque presentan problemas varios, pero nosotros, bueno, dejamos eso de lado y nos concentramos como en la virtud de la antología. Hay varias virtudes, algunas obvias, ¿no? Como la brevedad de los textos, el fácil acceso a esos textos, el acceso a un autor desconocido, que a lo mejor se lee una obra breve, un ensayo breve de 3,000 palabras, por ejemplo, y después quedarse con las ganas y ir a buscar ese autor. En Gris Tormenta, pues llevamos 2 años, pero ya hemos publicado en estas antologías a más de 100 autores o 120, entonces pues es por un lado raro decir que hemos publicado a 120 autores porque son textos breves, pero por otro lado es cierto, porque con todo se ha trabajado de manera cercana. Así que bueno, también tiene estas virtudes, tiene la virtud de presentarle un camino
al lector, ¿no? Un camino de lectura. Diseñarle una especie de salida del laberinto. El lector después podrá seguir ese camino o no, pero esta cosa de diseño de ruta de lectura es muy estimulante en una antología y eso no se logra en ningún otro género. Y después otra cosa que es más personal y que no es que me atreva a decirlo, sino que lo digo con soltura y con confianza, es que Gris Tormenta es una editorial joven y hacer antologías es una forma de aprender a hacer una editorial, aprender a editar, en lugar de estar recibiendo manuscritos de novelas de 300 páginas, pues estamos recibiendo textos de 5 cuartillas. Entonces, sí, es una manera no tramposa, pero sí fácil, o fácil relativamente, de iniciar con una editorial y de aprender el oficio, digamos, ¿no? Y eso nos gusta mucho, o sea, lo decimos de manera como bastante honesta. Todas las editoriales al principio tienen que aprender, no hay las grandes editoriales vienen de editoriales previas, o sea, es imposible empezar una editorial de cero, con cero errores, con catálogos impecables. Y bueno, llevando ya la reflexión hacia la antología Nuevas Instrucciones, como les decía, en la colección siempre son antologías, pero a veces son textos que ya existían, entonces nosotros hacemos una labor más de búsqueda y edición y composición, pero en este caso no, en este caso todos los textos son comisionados, son textos inéditos, pues, y lo que queríamos era retomar la línea de pensamiento que inició Ibargüengoitia en los 60s y que desapareció más o menos con su muerte, ¿no? Sí ha habido escritores que han intentado continuarla o que la han continuado de alguna manera, pero sin duda esa línea de pensamiento tan peculiar de Ibargüengoitia, que combinaba crítica con humor, con sátira y con un montón de otras cosas, eso se perdió, ¿no? Siempre, bueno, siempre que muere un gran autor, muere su universo literario. Entonces nosotros queríamos retomarla no como un ejercicio de estilo, por supuesto, sino como una incitación, como contactar a estos 20 autores que participan en la antología y decirles, vamos a hacer un texto alrededor de Ibargüengoitia. Y más específicamente vamos a tomar su compilación, que luego se llamó Instrucciones para Vivir en México. No fue un nombre que le haya puesto él, pero es un nombre muy afortunado. Y vamos a llamarlo de manera graciosa o irónica o triste, Nuevas Instrucciones para Vivir en México, y que reúne a estos 20 ensayos de escritores contemporáneos, la mayoría mexicanos, que pues eso, tratan de imaginar este México actual a través de los ojos de Ibargüengoitia, a través de una forma que él inventó. Repito, sin tratar de que los textos se parezcan a los que él escribió, sino a una propuesta libre. Es decir, está el espíritu de Ibargüengoitia, pero no en estilo, sino si me lo permiten, como está de manera intelectual por ahí en el libro. Y ya así es como nació. Igual aquí me detengo para ir fraccionando un poco más la discusión. Sí, te quiero preguntar otra cosa antes de seguir platicando con algunos de los autores incluidos. Y que no, bueno, sí, tiene algo que ver con lo que dijiste sobre la imperfección de las antologías. Y me interesa mucho el punto de vista como de un editor, una editora más joven como eres tú, que se está enfrentando también a la realidad de que una casa nunca termina siendo construida como uno la planea. Y, y sobre todo en casos como este, donde entiendo que hubo más colaboración con otros lectores y fue, me parece, un trabajo sobre el que no tuviste, obviamente tuviste la atención que tienes con todos los textos, pero como no fue tal vez eh,
Pues sí, supongo que eso, como el libro perfecto que tú, Jacobo, hubieras imaginado, ¿no? Y a mí eso es algo que he experimentado también en esta esquizofrenia, que uno de pronto es editor y de pronto es autor y, en fin, como la cosa más bien precarizada que ocurre en México, que uno tiene que hacer muchas cosas y uno siempre tiene que estar como malabareando esos distintos estados, ¿no? Pero sí, me interesa sobre todo saber cómo logras soltar eh, obras y para luego ver como las virtudes que eventualmente se descubren, ¿no? Mm, no sé si te entendí bien, pero voy a tratar de responder y me dices. Uh -huh. En esta antología en particular, eh, digamos que yo decidí involucrarme menos en la parte final, que es la parte ya de la configuración del índice, digamos, ¿no? Entonces, ahí trabajamos con un amigo que es Eduardo de la Garma, que leyó todos los textos y nos propuso este camino del que les hablé antes, nos propuso este camino de lectura y hizo algunos apartados o capítulos para agrupar estos textos y me parece que encontró una coherencia en la antología que yo no había encontrado o que yo había encontrado de otra manera. Entonces, lo que él al final propuso fueron tres categorías, por así decirlo. Bueno, no tres categorías, tres apartados. Uno es la geografía, donde se habla del México como territorio, ¿no? Y cómo el territorio y la geografía tienen un impacto al final en la psicología. Hay otro camino que se llama la anécdota, que es donde se reúnen los textos que tienden hacia la anécdota humorística, hacia ver el México de lo chusco, y luego viene el tercer y último capítulo, que es la mirada crítica, que son estas voces cada vez más presentes en el panorama literario contemporáneo, que usan la escritura o los textos literarios para directamente hacer un trabajo no de activismo, pero digamos un paso antes, ¿no? De una crítica directa. Ahora, Ibargüengoitia hacía estas tres cosas en el mismo renglón: la geografía, la anécdota y la crítica. En este caso, pues aquí las vemos divididas en tres capítulos. No significa que los autores de esta antología no puedan hacer las tres cosas a la vez, sino que los textos eran tan heterogéneos que se tuvieron que agrupar así para pues darle un sentido, ¿no? a la antología. Que hubiera un camino trazado, que tú en el índice tengas un vistazo rápido de cuáles son los contenidos y cuál es el tono de esos grupos. Así que, bueno, al principio estuve más involucrado, digamos, como en la parte conceptual de la antología, cómo se va a llamar, cómo va a ser, cómo queremos que se lea. A mí eso es lo que más me importa cuando planeamos una antología, cómo queremos que el lector la lea. Es muy difícil porque estamos hablando siempre de factores hipotéticos. Todavía no tenemos ni siquiera la lista de autores que van a participar y yo estoy pensando en una experiencia de lectura muy precisa. O sea, yo sé qué quiero que siente el lector cuando lea estos textos. Eso, bueno, con los años he aprendido a desprenderme de esa obsesión, porque es imposible, o sea, es imposible, porque puedes hacer una carta de invitación muy precisa, tratando de expresar todo esto, pero el lector de esa carta, es decir, el escritor que va a hacer el texto, tiene otros referentes y tiene otras intenciones, y por supuesto tiene la libertad de seguir esas otras intenciones. Y yo no puedo guiarlo, o sea, ¿no? Porque tampoco es el chiste. También parte de la riqueza de una antología, de un ejercicio así, de un experimento editorial así, es que te lleguen cosas nuevas e inesperadas y luego ver qué haces con eso. Y luego ver qué hace el lector con eso. Por supuesto, hay un proceso de edición en donde hay intervención en los textos, a veces mínima, a veces más importante. Así que bueno, regresando a la pregunta de Memo, en este caso
fue Mauricio Sánchez, quien está por ahí, y fue Lalo, que no está conectado, que no es parte de la editorial, pero nos ayudó en este caso. Ellos hicieron, por ejemplo, la lista de nombres, la lista de autores para invitar. Siempre tenemos dos listas, como la lista ideal, y después tenemos una lista, porque de la lista uno siempre va a haber unos que te digan que no pueden, o que te digan que sí pueden, pero al final no pueden. Ellos hicieron esas listas. Después recibieron los textos, los leyeron y los ordenaron, como ya comenté. Y mi labor ahí fue ya más técnica, digamos, ¿no? Más de, pues sí, de una edición más técnica. Ya. Sí, en resumen. ¿Sí era eso más o menos, Memo, lo que me preguntabas? Okay. Sí, tal cual. Y ya antes de pasar con Sisi y Alejandro, igual y esta la puedan responder Mauricio y tú. Me interesa también pensar como en la temporalidad de estas antologías o cómo esperan que se lean, porque aunque son como que tienen puntos en común, por ejemplo, a cómo se arma una revista, también creo que no esperan que se lean en esa temporalidad, ¿no? Como la gente que lee mensualmente una revista. Pero aún así me intriga o bueno, me llama la atención que sí buscan que las antologías tengan cierta, no decir coyuntura, pero al menos un tino en un momento, ¿no? Pero también son libros que se van a poder releer varias veces, a diferencia de una revista, ¿no? Y creo Sí, que es un balance extraño. Mauricio y yo venimos, bueno, antes de iniciar con Gris Tormenta, trabajamos como en proyectos editoriales, pues más de 10 años, más de 15 años, muchos años. Y llegamos a tener una editorial que todavía tenemos, en donde se hacen libros fotográficos, libros culturales, revistas. Yo personalmente vengo como de una, o sea, yo soy lector de revistas desde la infancia. Entonces, sí, sin duda, Gris Tormenta tiene una gran influencia de la manera de editar una revista, de ese mundo, de la propuesta que puede lograr una revista versus un libro. Entonces, sí, hay definitivamente una conexión, aunque sea lejana. Pero en los libros cuidamos mucho, es paradójico porque, por un lado, efectivamente, los temas tienen que responder a una inquietud contemporánea. No podemos hablar, por ejemplo, no podemos hacer una antología de la lluvia, por más que me gustaría, porque no encuentro la forma de relacionarla directamente con una discusión contemporánea, ¿no? No veo cómo pueda resonar en el lector y en las cosas que está escuchando por ahí. Entonces, las antologías de Gris Tormenta tienen, bueno, más bien todos los libros de Gris Tormenta tienen dos ejes. Uno es esta columna vertebral contemporánea, que los temas tienen que tener una relevancia con el presente. Y la segunda cosa es que los libros se cuestionan a sí mismos, es decir, hay en el libro un discurso de edición y de cuáles son las posibilidades del libro como objeto, como artefacto, como, como... Sí, es decir, que el libro trata de discutir no solo el tema propuesto, sino trata de discutir el concepto mismo de libro y de edición. Esto se ve en algunos guiños por ahí, no es algo que se haga directamente, pero bueno, es algo que une a las dos colecciones de Gris Tormenta. Y por último, como la tercera parte de la pregunta, sí, cuidamos mucho de que la lectura no sea efímera, de que sean libros que se puedan guardar por ahí y releer en un tiempo y en esa relectura encontrar nuevas cosas. Eso es algo que cuidamos. Se logra más en unas que en otras. Por ejemplo, hicimos una antología antes de esta sobre la migración, que también es un tema pues muy actual, digamos, pero la diferencia era, ¿cómo podemos hablar de la migración despojando al tema de toda su connotación periodística contemporánea o de toda su connotación política contemporánea? Entonces lo que hicimos fue recurrir al género de memoria y recopilar
algunos textos de autores contemporáneos que hubieran sido migrantes o que hubieran estado muy cerca de una experiencia migratoria y que la narraran en primera persona de manera literaria. Entonces, es algo que no vamos a ver nunca en un periódico ni en una revista, o difícilmente, pues, sino que todo el tratamiento de la migración es a través de números, de estadísticas, de políticas de Estado, etcétera. Y lo que quisimos hacer en Gris Tormenta fue lo opuesto, ir hacia el lugar opuesto. Hacer no que hablen los 40 millones de refugiados, sino una sola persona de esos 40 millones y a través de la parte tratar de entender el todo. Y así despojar al tema de su condición, de su ancla al presente. Y creo que en Nuevas Instrucciones y en las otras antologías se ha logrado esto con porcentajes variables. Pero bueno, la idea siempre ha sido esa, como de, sí, efectivamente, eh, tratar de hacer libros que puedan releerse. Sí, A lo como que mejor no quiere quería decir decir algo. algo también, pero no se anima, no sé por qué. ¿Perdón? Como que quieres No, es decir que ya se algo. extendió mucho, Jacobo. A mí más bien me gustaría escuchar a los autores. En primer término, rápido, yo lo que quiero decir es darle gracias a Casa Tomada y a Chema por haber escogido este libro para el Club de Lectura y por supuesto también a Memo, quien dirige o trata de dirigir el club. Y bueno, pues obviamente la presencia de Sisi siempre amable. Sisi, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y de verdad, Ay, gracias, Alejandro Mauricio. Merlín, muchas gracias. Primera vez que lo tenemos hablando de este libro. Me interesa muchísimo saber qué piensa Alejandro del libro, de los demás textos. Nunca hemos podido hablar con él porque el día que salimos con él fue a tomar unas cheves y ya no se pudo hablar. Pero no sé él qué opina del libro, de los demás textos, de la antología. Ahorita vamos con ellos, Mauricio, pero a mí, francamente, lo que me interesa de la editorial de ustedes es esa tensión y equilibrio que logran, porque yo sé que tú también intentas como hacer que haya una especie de puntualidad de la editorial en las antologías y no sé cómo se negocia eso hacia adentro, ¿no? ¿A qué te refieres con puntualidad? Como la coyuntura incluso, o como el intento por hacer que el trabajo esforzado que hacen hacia adentro también sea algo que se pueda comunicar hacia afuera. Sí, bueno, pues tú sabes que eso también es de lo más difícil que hay en la editorial. Cuando nosotros planteamos iniciar con Gris Tormenta, pues no nos imaginábamos la parte romántica que todo el mundo piensa, pero la otra, la que es horrible, porque es horrible entre comillas, que es pues la comercial, la parte de la distribución, la parte de ir a las librerías y decirle, oye, soy Gris Tormenta, y te digan, bueno, Don Carlos, y cosas así, ¿no? Esa parte no pues la hemos ido conociendo poco a poco. La parte de la promoción que ha sido muy determinante, que hemos ido, pues ahora sí que a tientas, a ciegas, tratando de poder comunicar que existen estos libros y que los hemos hecho pues con muchos esfuerzos y que queremos que cada vez tengan más lectores, pero a veces no, no, no hemos sabido en algunos casos cómo atacar ciertas cosas. Por ejemplo, pues nosotros estamos un poco contracorriente en muchas cosas porque estamos en Querétaro. Ya de entrada eso es raro, porque nos dicen una editorial en Querétaro, o sea, que pues se editan fanzines o editan cosas fotocopias o rolan hojas engrapadas. Después, la segunda que llegas y dices a los medios de comunicación, a los medios que cubren literatura, a los que les dices, estamos en Querétaro, me dicen muy bien, pues mándanos tus libros, nunca nos pelan, no te estaban las llamadas, etcétera, ¿no? Eso fue al principio. Y el tercero y más grave de todos, pues creo que es la distribución, porque pues buscamos una distribución que se adecuara a nuestros libros y nos fue muy mal, ¿no? Tuvimos 8 o 9 meses prácticamente pues guardados en bodegas con una distribuidora que no hizo absolutamente nada por los libros, que nos mandaba un reporte cada 6 meses donde nos decía que había vendido 4 libros. Y entonces, pues era muy frustrante en ese momento, pero pues hemos ido aprendiendo y ahora creo que pues estamos mucho mejor obviamente que al principio. Nos han ayudado también muchas personas, muchos amigos, incluidos ustedes, tanto Casa Tomada como Guillermo, y como los autores que también participan en nuestros eventos, nos recomiendan. O sea, todo eso nos ha ido ayudando pues para poder seguir adelante. No sé si eso se refería a la pregunta o ya me fui por otro lado, ¿no? Pero bueno.
Hay algo que yo quiero sumar ahí a esa respuesta, que fue lo que yo leí en la pregunta de Memo, que era, si yo tuviera la editorial yo solo, sería una editorial pues muy tremenda, o sea, muy distinta, y si Mau tuviera la editorial él solo, pues sería una editorial muy divertida y muy distinta también. Entonces, esta unión de los No, dos, nada que ver. esta unión de los dos logra un producto que no podría lograr una persona sola. Y doy un ejemplo rápido. Cuando hicimos nuevas instrucciones, yo tenía muchas ganas de hacer nuevas instrucciones desde que leí instrucciones hace muchos años cuando era joven. Bueno, no tenía ganas de hacerla, pues, porque no sabía lo que era eso, pero me imaginaba unas nuevas instrucciones. Entonces, cuando tuvimos Gris Tormenta, yo le decía a Mauricio, yo tengo muchas ganas de hacer unas nuevas instrucciones y cómo lo hacemos y no sé. O sea, quería hacer el libro, pero no sabía cómo. Y Mau hizo la lista de autores, que yo no pude haber hecho. Y al revés, cuando la antología de migración, Mauricio fue el que dijo un día vamos a hacer una antología de migración. Yo le dije no, porque es un tema bastante mediático, bla, bla, bla. Y insistió tanto en que dije, bueno, hagamos una antología de migración, pero vamos a ver cómo la adaptamos a Gris Tormenta. Entonces ahí yo hice la lista de autores, tratando de que fueran este tipo de textos más de memoria, mucho más de memoria, mucho más literarios, que hablaran sobre la migración y nada de periodismo ni ese tipo de cosas. Entonces, creo que esa mezcla que difícilmente podría existir en una sola persona, en Mauricio o en mí, pues es una gran ventaja de estar como coeditores, ¿no? Porque tenemos personalidades muy distintas en lectura, en escritura y en edición. Y otra cosa que no he dicho, hace rato dije que Nuevas Instrucciones tuvo este editor amigo como editor invitado, pero también tuvo algo importante, que es que nosotros siempre escribimos la introducción a nuestras antologías como tratando de explicar nuestra propia locura, como decir por qué se nos ocurrió hacer esto, cuál es la relevancia en el momento, pero Nuevas Instrucciones decidimos nosotros no hacer ese texto y se lo pedimos a Guillermo Núñez, que leyera los textos y que le diera una especie de sentido al inicio del libro, que le diera la bienvenida al lector, y hizo una cosa extraordinaria, pues que jamás podríamos haber hecho nosotros en la editorial, ¿no? Estas visiones de fuera, que las intentamos usar cada vez más, ojalá tuviéramos más recursos para hacerlas, ¿no? Tener más editores invitados, más prologuistas invitados. Esto le ayuda mucho a la editorial, porque ya de por sí es una colección de muchas voces, de coros. Estas invitaciones dan mucha frescura, pues, ¿no? Porque es decirle a alguien, mira, toma mi proyecto, léelo desde afuera y di lo que quieras, ¿no? Moldéalo como tú quieras. Ahora estamos haciendo una nueva antología que saldrá el próximo año, también en esta colección, y ahí hay una editora invitada, pero es una editora que decidió absolutamente todo. O sea, nosotros como Gris Tormenta estamos casi fungiendo nada más como una parte técnica, ¿no? Y estos son procesos muy ricos, o sea, tratar de sacar la editorial de un espacio intelectual confinado y sacarla, ¿no? Como ponerla en otra mente por un momento. Sí, a mí lo que me interesa de el formato del club del libro es que eventualmente vamos a platicar con los lectores del libro y eso hace que no sea luego como las presentaciones que ya se han hecho de la antología, porque va a haber este rebote interesante. Pero antes de llegar a esa parte, todavía estamos aquí con Sisi y con Alejandro y quiero hablar con ellos en parte sobre sus textos y en parte también sobre cómo es la experiencia de participar en una antología, porque también ocurre esa cosa rara, ¿no? Que es a través de una invitación. Pero también tienen la particularidad, ellos dos, como de ser de los pocos textos que no son particularmente urbanos como era Ibargüengoitia. No sé, tienen creo que una visión un poco distinta a la que tiene el grueso de los participantes en la antología. Y pues empezamos por Sisi, si les parece. Hola, Memo, muchas gracias. Qué alegría verlos a todos. Eh, y bueno, sí, retomando un poco esto que
comentaban Jacobo y tú sobre esta posibilidad de error o este margen de no saber exactamente cuál va a ser el resultado en la hechura de una antología, pues creo que también se refleja un poco hacia, al menos en mi experiencia esta tan grata y tan rica, y que nunca terminaré de agradecer lo suficiente a Jacobo y a Mauricio por haberme tomado en cuenta, porque bueno, particularmente, pues yo trabajo más con poesía, es lo que escribo, entonces al haberme invitado a esta antología, pues primero fue, junto con el gran gusto que me dio, pues también fue un susto, porque dije, ¿qué voy a hacer? Lo primero que pensé fue en que tenía que ser algo chistoso, ¿no? Que es un poco lo que tú comentas, Memo, en el prólogo, que a Ibargüengoitia le pasa que al revés de Kafka. Se nos olvida que Kafka también, en medio de todo lo tremendo y lo oscuro que puede ser, también es chistoso. Y de Ibargüengoitia también todos los temas tan complejos y los abordajes que no es el mero chiste, no es la mera anécdota, ¿no? Entonces, mi experiencia al haber escrito este texto, bueno, mi primer acercamiento a Instrucciones para Vivir en México fue una pues, de las columnas de Ibargüengoitia que nos dejó un maestro en la prepa, no sé, que habla sobre Hidalgo, y pues lo caricaturiza muchísimo, ¿no? Entonces es este trabajo que él hacía también, de desmitificar a los grandes, o al menos darles una lectura mucho más, pues no sé si a nivel de calle, pero sí darles una lectura diferente a la que estábamos acostumbrados a verlos, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajé, cuando me invitaron a la antología, estaba con mi tema de tesis, que bueno, es una revista que se publicó en Guadalajara durante la Cristiada, final de la Cristiada, y donde participaron pues todos los grandes escritores, perdón, de Jalisco, ¿no? Agustín Yáñez, Mariano Azuela, el creador del PAN, Efraín González Luna, personajes así bien oscuros, bien horribles, que también tenían mucho que ver con Novo, que bueno, hay que decir que Novo fue al parecer quien convenció a Ibargüengoitia de dejar ingeniería, o no sé qué estaba estudiando, de dejar eso y estudiar teatro o letras, o no sé qué estudió al final, ¿no? Entonces, como ver la revista también como un ejercicio editorial al que normalmente nos acercamos para dos cosas, o para ver a un autor en particular que hizo para esa revista, o para dar cuenta de un movimiento literario o artístico, ¿no? Entonces, pero luego se deja de leer a la revista como tal. Y esta revista es muy bonita porque cuenta un montón de chismes, así de chismes bien arrabaleros de los grandes escritores, que son muy divertidos. Entonces, bueno, pues dije, creo que esto puede dar para el ensayo, fue lo que intenté. Creo que en algunos momentos sí intento forzar mucho el humor, a veces no sale tanto, pero el haber tomado mi tema de tesis desde este punto de vista, pues un poco más como personas y lejos de esos grandes mitos literarios que fueron, pues fue bastante enriquecedor. Y pues además salgo en la antología con gente que admiro muchísimo y que quiero mucho, y con textos maravillosísimos como el del gran Alejandro Merlín, que es una maravilla. Oye, sí, hay un momento en tu texto donde haces un giro que a mí me parece como... te lo voy a leer, más bien. Ajá. Dices... Bandera de Provincias, hablas de la revista de la que estás hablando, publicada en Guadalajara entre 1929 y 1930, baluarte nuestro arraigo literario, y entre paréntesis, es decir, de los jaliscienses, es decir, de algunos, es decir, de unos cuantos. Y es un giro muy chistoso que a mí, yo no sé cómo ocurre eso, si
traías a Ibargüengoitia en la cabeza o si definiste o decidiste hacer algo que suene como Ibargüengoitia o ni una ni otra. Y solo es a mí a quien me suena a que salió de una columna de Ibargüengoitia. Ay, pues muchas gracias, ojalá, ojalá sí, pues supongo que este tono, bueno, en ese caso particular era un poco para disculpar el tema, ¿no? Que en realidad es un tema que a nadie le importa, pues, o sea, no, esos tipos ahora son calles, nombres de calles y ya, eh, pero bueno, también para mí Ibargüengoitia fue como el escritor que se alejó un poco de los grandes temas. Digo, no vengo de una familia muy lectora ni nada, pero en la escuela pues ya empezábamos obviamente a conocer a los escritores mexicanos, pues Zapaz, Revueltas, no sé, que abordaban temas como, pues no sé, ¿no? Como tendrían que ser muy serios o muy graves o muy importantes o muy imponentes para que fueran dignos de escribirse. Y creo que Jorge Ibargüengoitia hace exactamente lo contrario, desde algo muy, muy chiquito o muy personal. Al final de Instrucciones para Vivir en México hay uno que me mata de risa, que es cuando su mamá ya está muy enferma y se está muriendo. Y, y entonces dice que ella misma se describía como un chara. Entonces, como ese tipo de cosas que pueden ser tan personal, en este caso, pues la revista, pues realmente solo me importa a mí, ¿no? Es algo que dejó de existir, que obviamente tiene su valor literario y todo, pero de alguna forma sí siento que estuve muy, tal vez conscientemente, demasiado conscientemente apegada o queriendo imitar o queriendo replicar el estilo de Ibargüengoitia. Sí, a mí son los momentos que más me conmueven de la antología, porque ya ves ahí lo que inventó Ibargüengoitia es que inventó algo, también se puede como extraer de la vida cotidiana, o la misma manera en que contamos las cosas los mexicanos. Estaba pensando en este otro párrafo del texto de Alejandro, que está hablando como sobre las distintas maneras en que la gente se comporta en los bailes en los pueblos. Sí. Y dice Alejandro, a mitad del salón ejidal siempre hay una masa de hombres que miran a las mujeres, que no se animan a nada y nomás se les calienta la cerveza en la mano. A esa masa le dicen la... Igual, Alejandro, yo no sé cómo hiciste tú ahí, si de pronto te sientes como poseído por el espíritu de Ibargüengoitia, o nada más es tu manera en que cuentas las cosas y que creo que todos también ya medio aprendimos a contar a partir de las cosas que ya hemos leído, pero bueno, no sé, tú sabrás mejor. Bueno, cuando me encargaron el texto, pensé que, como Sisi, que no debería uno repetirse para no hacerle la labor difícil a los editores y también para no hacer tan complicada la lectura para los lectores, ¿no? Que lean un texto sobre lo mismo una y otra vez. Entonces pensé que a lo mejor las dos cosas que no iban a aparecer en la antología iba a ser lo rural, precisamente porque Ibargüengoitia no lo era y porque además también demográficamente México ya no es rural. Entonces pues dije, pues ya casi nadie vive en el campo, entonces pues nadie va a hablar del campo, voy a hablar del campo. Y la otra era precisamente vamos a decir, como pasear de lo sociológico a lo personal. Pensé que a lo mejor podía hacer un paseo más bien de lo político a lo personal, en general en la antología, y no de lo sociológico a lo personal. Entonces, por eso escogí esos dos tonos. Y entonces ya fui a comprar el libro, porque la verdad no lo había leído. Fui a comprarlo y lo empecé a leer y me di cuenta que había una gran distancia en el humor, bueno, al menos lo que yo considero humor, y lo que se consideraba humor en la época de Ibargüengoitia. O sea, no quiere decir que no sea chistoso, sino que simplemente había una distancia.
digamos, como los chistes que te dan risa de tus papás, ¿no? Pero que pues hay algo que te parece como simplemente no cercano, que dé risa, ¿no? Y eso era un poco lo que me pasaba con el humor de Ibargüengoitia. Y además también porque muchos de esos chistes se habían convertido en lugares comunes, ¿no? O sea, la burla, hay unos textos en los que se burla de algunos héroes políticos y como que son chistes pues que ya gastó, no sé, la columna de opinión de La Jornada, o que Monsiváis fue cocinando poco a poco por Madre Bohemios en el proceso, no sé, como que ya estaban ahí un poco gastados. Y entonces dije, pues bueno, voy a tratar de narrar y que más bien la anécdota se haga chistosa. O sea, yo creo que ahí que dé risa lo de los bailes, es más bien porque puede darnos risa, pero así es. O sea, es decir, en muchos bailes ejidales, eh, pues todavía no se ha escuchado hablar de feminismo, aunque a muchos nos sorprenda. Y pues en un grupo de personas se sientan, o sea, digamos, casi siempre las mujeres se sientan alrededor del salón ejidal en sillas de plástico o sillas que renta Carta Blanca, o que renta, en el norte es Carta Blanca, o que rentan cerveceras, y se sientan a esperar a que las saquen a bailar. Entonces, pues siempre hay una bola, la mayoría de los que se ponen a platicar pues son timoratos, no se animan, y nada más están viendo, pero todos tienen que justificarse. Es algo muy chistoso porque todos te preguntan, ¿qué? ¿Ya bailó? Pues, sí. Y la respuesta genérica es, no, nomás los ojos. Todo el mundo se ríe y ya dice como, pues mira, va, intenta socializar al baile. Y es muy chistoso, o sea, lo que te estoy contando es real, o sea, no, es una anécdota tal cual. Entonces dije, bueno, es un tipo de cosa que da risa. Y entonces traté de buscar las coincidencias comunes de todo. Digo, conozco pueblos de buena parte del país por, por casualidad, o sea, por vivencia, y he encontrado esas cosas en común. O sea, independientemente de que se hable tojolabal en ese pueblito de esa región del sureste, o que uno vaya a un pueblito del norte de Veracruz, pues tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, pues, algunas formas del baile, la determinación de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, hablo ahí del kiosco. Todos tienen un kiosco. Es impresionante el sentido como social del kiosco, pero todas tienen un kiosco. Y además muchas cosas giran en torno de la escuela pública, que es como el único segmento de urbanización del campo. Entonces, pues eso fue lo que se me ocurrió, que podía ser como un tema que podía dar ese humor, que por contarlo fuera un poquito, digamos, como una reacción al texto de Ibargüengoitia. Les voy a hacer un par de preguntas más, tanto a Sisi como a ti, Alejandro, pero quiero aprovechar que Jorge Camensal se infiltró a la sesión. Para quienes no sepan, Jorge es otro de los autores reunidos en la antología, y además echó el reto particular de, a mi parecer, ¿eso es ahí contigo, Jorge? Gracias. Se echó el reto particular de tratar un tema que Ibargüengoitia ha tratado mucho, que fue la cuestión de los monumentos. Y yo no sé por qué hiciste eso, Jorge. Hola, ¿cómo están? No, solo vine a escucharlos, que no estoy listo para decir nada coherente a estas horas de la noche. Entonces, ahorita les platico, pero déjenme entro en calor escuchándolos con una cervecita como Merlín. Me hubiera encantado entrar antes, pero qué padre que están. Sí, a ver, platiquen un poco más y ahora les cuento. Creo que esta es la sección del club más extraña que hemos tenido, porque es en la que más autores y más editores ha habido. Tal vez más autores que lectores. Pero bueno, tanto Alejandro como, bueno, y también los editores podrían contestar esto. Les quería preguntar si hubo algún otro texto en la antología que ustedes hayan leído y que les destacó, les sorprendió por alguna razón en particular. Si quieres, sí, empezamos por ti. Sí, pues justo el de Merlín, y no es porque aquí esté Merlín,
Pero como o sea, aunque obviamente su ensayo es sobre Durango, encontré muchas cosas que me recordaron como a mi infancia en Autlán de Navarro, Jalisco, muchachos, que es como un pueblito por allá, pero como los conos estos bueno, donde metían los granos, los silos, ¿o cómo se llaman? Como todo este paisaje rural que pues sí me sorprendió ver en un libro así, ¿no? Como que uno no está acostumbrado, sobre todo viviendo aquí en el DF, a textos que nos hablen como de ese tipo de entornos o de realidades, ¿no? O que me sorprendió mucho, pero porque fue como, no sé, me gustó muchísimo, súper nostálgico. Y algo que también, a lo mejor a primera vista podría parecer muy poco ibargüengoitiano, ¿no? Como no es chistoso, por ejemplo, particularmente chistoso, digamos, y aún así es de una belleza y es así súper sobrecogedor, porque también creo que es importante hablar, o sea, sí la risa, pero ¿qué tipo de risa? Porque muchas de las risas que nos provoca Jorge Ibargüengoitia, pues también son risas nerviosas, ¿no? Es así como que, ¿qué va a pasar después de dejar de reírnos? O que, pues, no sé, pero digamos que, bueno, el de Daniela Tarazona también es bellísimo, sobre el temblor, que fue como... sí, no sé, creo que son los textos, bueno, algunos de los textos que me gustaron, de un profesor de San Luis, creo, que el de las tunas taponas, que es No, divertidísimo. pues es de Eduardo de la Garma. Ay, es genial. Que no lo saquen a poner. ¿Y a ti, Alejandro? Pues, eh, eh, bueno, recuerdo casi todos y los clásicos, que ese era, por ejemplo, en el caso del libro, el texto de Penélope. Ella está muy preocupada por la vida desde su ventana, ¿no? En su barrio. Y luego hay otros también, por ejemplo, que también creo que tiene que ver con un poco como con la caricaturización de lo folclórico, que a esos pertenece el Jorge, que es precisamente como, digamos, la manera en que no nos deja de sorprender, pero a la vez nos gusta. Bueno, al menos yo noto como a diferencia en el humor de Jorge, al humor de Ibargüengoitia, creo que en la mayoría de los textos de Ibargüengoitia, bueno, es una interpretación, hay mucha insatisfacción. O sea, realmente hay como una especie de insatisfacción en el sentido como de, o sea, sí está chistoso, pero ojalá fuéramos un poquito mejores. Y en el caso de Jorge hay como mucho disfrute de que hay ese mal gusto en las estatuas, ¿no? Yo, por lo menos, también es una interpretación. Jorge, que está aquí, podría decir, estás completamente equivocado en cómo interpretas mi texto, pero siento que, por ejemplo, pues, dices, pues qué bueno que haya estatuas tan feas, porque si no, ¿qué nos daría este sentido del humor, ¿no? ¿De qué nos reiríamos así, tan emocionado, con tanta emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hicieron una boda aquí en la rotonda de los, pero una boda de Televisa, una fiesta de Televisa en la rotonda de los hombres ilustres, o sea, sí es algo que puede enojar, pero también da mucha risa y como que es algo que le agrega, digamos, quizá demasiada pimienta a la vida cotidiana. Y, por ejemplo, de otro de los textos que me gustó, el de Sisi, habla sobre el provincialismo, que creo que es otro de los grandes temas cuando... Lo que me gusta de hablar de México es que todos tenemos algo que decir. Igual y los lectores que lo leyeron querían ya decir y contar su anécdota sobre México, porque es una gran conversación de café, una gran conversación de comida. Y en el caso de uno de los grandes temas, pues es el provincianismo, ¿no? Que en este caso pues era discusión entre Novo y
y más bien la humillación de nuevo a los poetas de Jalisco, ¿no? Que es eso también, o sea, ese sentimiento de superioridad capitalina en relación con la cultura marginal del resto del país, que siempre es un tema recurrente. Por ejemplo, siempre hemos conocido al intelectual provinciano, yo me puedo identificar entre ellos, que tenemos un resentimiento profundo por las condiciones privilegiadas que tuvieron otros intelectuales, digamos, que crecieron como en un ambiente culterano, ¿no? Pero que uno se topa, ¿no? Por ejemplo, pues el poeta de Cuencamé, Durango, que lleva 40 años diciendo que es poeta, pero ha escrito un verso, ¿no? Algo por el estilo, pero esa es como una discusión acerca del provincialismo que también está presente en la antología. Ya no recuerdo acabo de decir que me acordaba de todos, pero ya no recuerdo. El de Teddy también me gustó, que también creo que va en lo de la neurosis citadina, porque hay como una preocupación por qué va a pasar con México, ¿no? Desde el ambiente de unas cuantas cuadras, ¿no? Eso es lo que recuerdo, no sé qué otros había. Pues no sé si los editores tengan alguno en mente que digan que les haya parecido memorable por alguna razón. Yo menciono uno rápido, que es el de Julieta Díaz, que no es escritora. En todas nuestras antologías tratamos de involucrar al menos a una persona de Querétaro, que es donde está la editorial, y en este caso la invitamos a ella, que digo que no es escritora profesional, digamos, pero a mí me gusta mucho cómo escribe, o más bien me gusta mucho cómo piensa algunos de los problemas de México. Y en este caso, ella me había contado hacía unos años de cómo fue con su hijo de escuela en escuela, viendo cuál era la escuela ideal para su hijo. Y después de hacer todo el recorrido de escuelas de la ciudad, se dio cuenta de que ninguna era la escuela ideal. Y Julieta no es una persona que pudiéramos asociar con ese tipo de exigencia extraordinaria, pero sí le preocupaba muchísimo la educación de su hijo. O sea, era algo en lo que ella quería estar segura que si había 100 opciones o 10 opciones o 3, ella iba a escoger la mejor para su hijo. Entonces hizo todo un recorrido de escuelas durante meses y lo que cuenta en el libro es ese recorrido. No solo es gracioso y es ameno y está muy bien escrito, sino que hace una crítica importante al sistema educativo. O sea, cómo la escuela es un fenómeno mucho más social que intelectual, ¿no? Mucho más social que cívico. Y ella no intenta en ningún momento hacer, bueno, sí intenta hacer algunas bromas deliberadas, pero digamos que no es un texto humorístico. Es solo, ella cuenta una anécdota de principio a fin, tal como pasó, y nos va detallando, va a ir transcribiendo incluso algunas de las conversaciones que tuvo con los directores de escuela, y al final yo creo que queda un texto extraordinario para una antología como esta, porque nos habla de que una anécdota sencilla, como dijo Alejandro, de sobremesa tal vez, revela este gran iceberg debajo de una idiosincrasia social contra la que no podemos hacer nada, ¿no? Es como una impotencia enorme. Mauricio, no sé si tú recuerdas alguno, y también me gustaría a los lectores que nos están acompañando que si quieren hacer una pregunta, vayan pensando en su pregunta para levantar la manita y seguir platicando. Que digan el cual les gusta. A mí todos los que has dicho me gustan mucho. Agregaría a esta lista el de Pablo Duarte, que habla del pecero, ¿no? Y va mezclando, bueno, este estilo de Pablo que me parece increíble, en donde va mezclando la anécdota del pecero con la anécdota de haberle pedido a él el texto, ¿no? Y de cómo va a ser el texto relacionado con el pecero, no sé. Es una cosa increíble lo que logra Pablo con esta voz que tiene muy definida y que también él participó en nuestro libro de lo infraordinario hablando sobre la bolsa de plástico con un texto maravilloso, ¿no? Porque identifico esta voz de Pablo cada vez más madura y cada vez más de él. Como que lo que escribe Pablo no se parece a nada de lo que otros escriben, ¿no? Pero bueno,
ese agregaría a la lista, pero el de Sisi me gustó mucho, Con el Puyo a la Valentina, me gusta mucho el de Alejandro. El de Alejandro, aunque ahora dijeron que era como muy chistosito, a mí me pareció muy triste, como muy nostálgico. No sé, fue de mis mejores, o sea, para mí es uno de los mejores textos porque provocó en mí una cosa muy tremenda cuando lo leí la primera vez, ¿no? Y el de Jorge Comensal me gusta mucho por los monumentos feos, incluso aquí en Querétaro ahora, ¿no ves? Tenemos una exposición del escultor que se menciona en el texto y hay como 40 esculturas, una abajo de cada arco de Querétaro. Es una cosa tremenda. 8 en punto. Me gusta mucho el de Daniela Tarazona, se me hace también muy, muy tremendo, ¿no? Como que llega mucho esta cosa de que los mexicanos podemos llegar a ser monstruosos. En fin, creo que hay muchos textos muy, muy... El de Teddy, que es también como del tipo del de Alejandro, que es como que te deja devastado, ¿no? Bueno, eso por lo menos en mi caso. Oye, y volviendo al de Pablo, a mí ese en particular, ahora que lo mencionas, tiene o sea, a mí lo que me llama la atención es que tiene esta tensión constante de, creo que es lo que define a la antología, de intentar hacer el homenaje y al mismo tiempo saber que no se va a poder hacer, intentar hacer otra cosa, ¿no? Pero es muy explícito en ese trabajo. Sí, Pero a bueno, mí me parece que esa voz de Pablo es como muy propia, ¿no? bueno, mientras Jorge Comensal se anima a decir algo finalmente. Ya me animé, ya me animé. Ah, cabrón. A ver, ¿qué vas a decir? Ya me animé porque sí, justo me tocó ver en Querétaro esas esculturas de Fernando Andriachi debajo de los arcos, todos los arcos cubiertos del insigne oaxaqueño Fernando Andriachi. Y, y me parece realmente sorprendente. Y son monumentos a la corrupción también, ¿no? A la corrupción mexicana. Pero bueno, yo quería decir también que el texto de Julieta Díaz me dejó una marca, me gustó tanto el tono, lo recuerdo con mucho afecto, además de todos los que has mencionado. Y con respecto a Alejandro Merlín, quería decir una cosa, que además de admirarlo y quererlo mucho, a mí me sorprende como esta capacidad impresionante que tiene para pasar, por ejemplo, de discurrir sobre literatura francesa, la ganadería vacuna, o sea, esa combinación entre su formación letrada y Durango, han creado una erudición súper valiosa y muy ibergoitiana. Y su texto, que también me gusta mucho, me parece también un muy buen ejemplo siento que el estado de ánimo o el signo que sentí que prevalecía en la antología, que era, sí, en buena medida la nostalgia, ¿no? Yo traté de escribir mucho bajo los efectos de la intoxicación ibargüengoitiana, o sea, me senté a leer las instrucciones para vivir en México y justo inmediatamente escribí ese texto, ¿no? Tratando justo de escribir como influido por él. Y de ahí tal vez venga lo que mencionaba Guillermo, ¿no? De que me aproxime, o sea, lo que me quedaba más a mano, que sigo trabajando en la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón Dolores. Y bueno, la antología yo ya sabía por el trabajo de Gris Tormenta que iba a ser un libro exquisito, un libro padrísimo, perfecto, muy trabajado, muy bien pensado, y quería entonces que sirviera como mi testamento funerario, ¿no? Como ven, aproveché el texto para decir que no quiero bajo ninguna circunstancia ser incinerado por razones ambientales, culturales, ideológicas, ¿no? Entonces ahí lo metí, espero que a nadie se le olvide cuando me muera que me entierren, tal como digo ahí, ¿no? O sea, de la forma más ridícula y prominente posible, o sea, con una tumba muy fea, porque es la tumba a la que se acercarán los curiosos alguna vez y pues mis restos se sentirán menos solos. Pero yo creo que ahí hay algo interesante sobre nuestra condición en la muerte, en los monumentos. La cabeza de Juárez, me acuerdo que escribí la cabeza de Juárez, que me parece muy importante. Y ya, no quería comentar esos puntos, pero sí es interesante cómo
Ibargüengoitia está molesto con el mundo que le ha tocado vivir, tal vez desesperado, impaciente, incluso harto, y tal vez nosotros más bien estamos nostálgicos de él, ¿no? Sentimos añoranza por ese mundo también problemático. Yo me di cuenta al leer las instrucciones para vivir en México que había no, algunas cosas en su visión de la sociedad, como del clasismo y demás, que de ningún modo nos parecerían graciosas hoy en día, ¿no? La forma en cómo ve, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas, por poner un ejemplo muy evidente. Entonces, esto es algo que a mí me gustaría luego revisitar, pero bueno, me la pasé muy bien escribiendo para la antología, desahogándome sobre los monumentos, en fin. Y me quedaron, o sea, yo quiero seguir escribiendo sobre el tema. Después descubrí en Guadalajara, no sé qué opine Sisi, la más obscena Sor Juana Inés de la Cruz que hay en una glorieta de Guadalajara. Hay como una especie de Thundercat que es Sor Juana sin cara. ¿Sí la ubicas, Sisi? No, no me acuerdo, Jorge, no me acuerdo dónde. Caray. Qué vergüenza, tengo que ir. Voy llegando. Es una glorieta cerca de la colonia Reforma o algo. Déjame ver. ¿Se pueden compartir imágenes en Zoom? No sé, tal vez. Sí, yo creo que sí. Mira, aquí los 3 puntitos. Ah, no. Ah, sí, abajo dice share screen. Ah, pues ay, sí. Genial. ¿Dónde? Ahorita se las comparto a todos. Bueno, la puedes enviar por el chat. También la puedes enviar por el chat. A eso me... o también les puedo compartir pantalla. Ajá. ¿No? Bueno, pero se pueden ver otras cosas en tu computadora. Cierra tu cuenta HSP. No tengo nada que ocultar. A ver, compartir pantalla. Compartir pantalla. Oye, mientras hace esto... Ahora ¿Vieron? ¿Sí? Que estas cosas raras de las lecturas que podemos tener Ay, güey. Ya empezaste a compartir eso. Sí, durará un instante. Ah, claro, es que esto es de las... Qué hermoso. Está genial, no la he visto. Es Sor Juana. Oye, Jorge, cierra ¿qué está pasando ahí? Es que ahora hicieron un montón de cosas bien Bueno, rarísimas. ya. Pero la próxima vez, Jorge, voy a ir a documentar esa experiencia estética. Oigan, antes de pasarle la conversación a los lectores, a ver si ahora sí, ahora Jorge hablaba de cómo se leen algunas cosas de Ibargüengoitia ya como trasnochadas, digamos, pero estaba leyendo esto de Alejandro, hablando de la Palestina, el pueblo que describe. ¿Está bien así? Bueno. Decía, antes había una telesecundaria, modelo televisivo de aprendizaje, pero ya la cerraron. Los pocos jóvenes que quedan tienen que ir a otro pueblo a 6 kilómetros de distancia. Y me resonó horriblemente eso hoy, que ahora todos estamos como telesecundariados. Es muy extraño. Sí, pues es curioso cómo todo el mundo dice, tengo que aprender por una pantalla, y pues, la gente que tiene 30 años aprendiendo así, pues no se siente muy halagada de que le digan eso, como decir, mira, estamos aprendiendo como los jóvenes de la Palestina. A lo mejor pues una especie de venganza, están diciendo, qué bueno, que sepan cómo funciona el sistema de telesecundaria. Que además ponían unos videos en VHS. Te das cuenta, yo no fui a la telesecundaria, salvo unas cuantas clases, pero sí sé cómo funciona porque me tocó grabar alguna vez un video de telesecundaria cuando yo estaba en la secundaria sobre cómo redactar textos en tercero de secundaria. Entonces, pues nos grabaron unos chavos de aquí de la Ciudad de México que además de hablar fresísima, tenían como 20 años y eran como una especie de hippies mexicanos. O sea, yo nunca había visto gente así en México. Y los grabaron para que ellos fueran como los guías del video de USAC. Estaban, aquí estamos redactando, ¿no? Pues con ese tono, como de programa. Sí, exacto.
Y entonces ese VHS me dijeron, bueno, vamos a verlo como para que lo reproduzcan en EduSat. La empresa se llamaba EduSat, la que hacía todos los videos para la telesecundaria, ¿no? Entonces, pues ahí ponían a los muchachos y le ponían esa videocasetera y así era como aprendían. Había un monitor, pero en realidad era por puros videos de VHS. Y ahora ya se quedaron incluso sin eso. O sea, hay una telesecundaria, pero ya reúne a varios lugares. Yo no sé si lo digo en el texto, pero por ejemplo, en el caso de Durango, también pasa en el caso de las Baja Californias. La densidad de población es tan baja que básicamente un gran porcentaje de la población vive en el 90% del territorio, como es en el caso de Durango. Entonces, pues a veces, o sea, por ejemplo, Santiago Papasquiaro, que es donde está este pueblito, es casi 25 veces más grande que el DF, bueno, que la Ciudad de México, y está conformado, digamos, por 5,000 pueblos que tienen menos de 100 personas. Entonces, básicamente, ¿cómo los educas, no? Pues no se puede. Entonces, pues realmente no están aprendiendo. Y no sé por qué dije todo esto, pero tiene que ver con la educación hoy, no sé. Como si te fueras a lanzar a diputado de pronto. Oigan, pues no sé si alguien más quiera comentar. Sobre todo me interesa escuchar de los lectores sus impresiones del libro y a ver qué carnita le podemos sacar a la charla todavía. Bueno, pues voy yo, no sé si me escucho por ahí. Hola Alejandro, claro. Hola. Bueno, ya que estamos hablando del texto de Ale, pues decir que también a mí me impresionó bastante y que se va ligando con otros que no necesariamente tienen que ver con el México rural, ¿no? Por ejemplo, pienso en el texto de Andrés Burgos, que me parece que es argentino, ¿no? ¿O me equivoco? No sé, Mau o Jacobo. Sí, ¿no? Colombiano, es colombiano. Ah, es colombiano, Andrés Burgos. Pues bueno, a mí me llamó mucho la atención todas las similitudes que podría tener la visión extranjera, ¿no? Por ejemplo, yo también cuando llego a Ciudad de México por primera vez, me encuentro con que los huevos pues, no se venden por piezas, se venden por kilos y medios kilos, ¿no? Y que los barrios pues no se llaman barrios, se llaman delegaciones o una cosa así. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay unos puntos de encuentro, por ejemplo, en el texto de Alex, cuando habla de las fiestas, cuando tienes pocas habilidades sociales, ¿no? Para poder enlazarte con otra persona. Y en cambio el texto de Yuri Herrera, que por ejemplo ahí hay un exceso de habilidad social, ¿no? Que los termina llevando a una boda, que es algo irrisorio, ¿no? Que se acaban de conocer y van a ser testigos, ¿no? De este compa. Esa es una de las cosas que me llama la atención. El tono con el cual está escrita esta antología me gustó más de lo que pudo ser las instrucciones de Ibargüengoitia, no solamente por las voces contemporáneas que se acercan más a mi realidad, sino también porque desde mi punto de vista Ibargüengoitia era un hombre de cierta clase social que vino a menos. Y de alguna forma, a pesar de que su humor intentaba evidenciar a una sociedad mexicana clasista, él también era clasista. De hecho, hay un texto por ahí que me parece que es déjenme recordar el nombre, que es de Jimena Sánchez, en el cual me parece que hace una crítica a la escritura de Jorge Ibargüengoitia desde el feminismo. No sé si esa idea la siguen. A mí me llamó mucho la atención eso. No sé si se percatan de eso, ¿no? O sea, sí tiene como estos dejos un tanto machistas Jorge en algunos momentos. Sí, totalmente. Y entonces, eso me llama mucho la atención, ¿no? Cómo concebimos nosotros el humor actualmente a cómo se concebía en las épocas de Ibargüengoitia. Otra de las cosas que también me llaman la atención es desde dónde hacemos estas conclusiones. Yo al leer el texto de Daniela Tarazona me preguntaba, ¿es que nosotros hacemos las conclusiones desde el recuerdo o apelamos al recuerdo porque ya habíamos hecho esas conclusiones? Entonces es algo muy curioso porque me parece que lo que narra Daniela es que ve una escena particular a sus, creo, 17 años en un desfile. No lo recuerdo bien, pero sí me deja esta sensación si nosotros a veces recurrimos al recuerdo para volver a traer esas conclusiones que ya habíamos hecho o las estamos haciendo desde un punto, desde el presente. Por ejemplo, en el texto de Alex lo que me gusta es que se narra con una sinceridad ecuánime.
O sea, es un texto que tiene un tono ecuánime y pausado. Al mismo tiempo que es humorístico, es melancólico. Al igual que Sisi también me hizo recordar un poco lo que fue mi infancia en provincia, ¿no? Y más o menos ese fenómeno. La huella del humor, me parece que lo lleva muy bien Jorge Comensal. O sea, es un texto que, a diferencia de otros que desde mi punto de vista pretendieron ser graciosos, el de Jorge lo logra, igual que el de Eduardo de la Gama. Son como los dos textos que para mí están escritos desde el humor y se mantienen en una misma línea y en un mismo tono. En términos generales, eso es lo que podría decir. Y quizás lo último sería el texto de Jasmina, que Jasmina, una de las cosas que narra es que pues, las dificultades de pronto de vivir en las ciudades, que no tienes esos placeres como la playa, ¿no? Que la playa está lejos y es cara. Y nos lleva a la reflexión de que todas las grandes ciudades, o la mayoría de las grandes ciudades en el mundo, tienen agua, tienen un río. Y un río para mí es una descarga emocional, es un lugar en el que te puedes ir a relajar. En Ciudad de México carecemos de ríos, por ejemplo, todos están entubados. El único que tenemos está en Coyoacán, en San Antonio, y es de aguas negras ya. Entonces creo que sí de pronto como habitantes de la Ciudad de México carecemos de esa paz y tranquilidad que da el agua, ¿no? Y por último, quizás me evocaría un poco a lo que es el texto de Ana Penélope, cuando apela a cuestionarse si el silencio es de utilidad. Algo que a mí me sucedió o que me sigue sucediendo en la ciudad, viniendo de ambientes un poco más calmados, es si nosotros como habitantes de la ciudad podemos apelar al silencio, si hay un momento en el cual la ciudad duerme, que pareciera ser que no. Entonces, me parece que la antología es muy completa, se hace un análisis monolítico de la sociedad, o sea, no me parece que esté separada, a pesar de la dicotomía en la que vivimos en este país, me parece que se hace una crítica monolítica, es decir, todos somos parte de esta sociedad y de cómo está funcionando, ¿no? Gracias, Alejandro. Igual, Jorge, tú creo que tienes el mejor eco en esta cosa si quieres responder a algo. Pues nada, primero que nada agradecer la indirecta que me mandó Stephanie GG por mensaje sobre que acomode las pestañas de mi pantalla. Y me pareció bellísima la reflexión del compañero. Bueno, aparte, me dio gusto que mi texto. Y justo me gusta mucho la referencia a los ríos en las ciudades, porque he pensado mucho eso, ¿no? Como uno de los aspectos asfixiantes de la Ciudad de México es su falta de ríos, de lugares para sentir la fluidez, el paso del tiempo, no sé, cómo relacionarse con otro elemento que no logramos en Río Becerra, ni en Río de la Piedad, ni en Río Churubusco. Y en ese sentido, los monumentos tendrían que funcionar de algún modo de esa forma, ¿no? Como los ríos, crear un espacio que nos desahogue un poco, y es lo que no logran muchos de los monumentos que hay en esta ciudad, que más bien se convierten como en objetos opresivos. Entonces, esa es la reflexión que me suscitó ahora mismo. Perdón, Alejandro, ¿eres Alejandro Velázquez? Digo, perdón, Alejandro Velázquez, ¿eres Ojos de Rana Calva? Ajá. Ah. Sí, es un gran lector, Alejandro, de Gris Tormenta. Muchas gracias. Me sorprendió que prácticamente te sabes el libro de memoria. No, muchas gracias, porque sé que tiene prácticamente todos los libros nuestros. También identifico aquí en este panel a Pilar. Pilar Roth, creo que tú vives en Vallarta, ¿puede ser? Sí, no. Hola. Bueno, qué gusto saludarlos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Siento un poquito que estoy irrumpiendo en la fiesta donde todo el mundo ya se conoce, pero... No, es que te conocí yo de repente. Sí, yo soy Pilar. Bueno, ha sido un gran descubrimiento para mí Gris Tormenta. Desde antes de abrirlo me parecen impecables, ¿no? Y de una manera integral ya el texto, las compilaciones, para mí es maravilloso. En esta edición tengo mis textos favoritos y Alejandro, qué bonito lo que has dicho, por cierto. 3 de los textos que
me ha parecido, todos son impecables, pero mis 3 favoritos son meramente por identificación. Yo soy chilanga y llevo 17 años viviendo en Vallarta. Entonces, por ahí hay una parte donde dice que el que se aprecia de ser chilango y te pone ahí una lista, ¿no? Que yo todavía recuerdo bien clarito, como cuando Pablo Duarte, que también lo comenté con ustedes, el texto que si yo cierro los ojos todavía puedo escuchar cómo van frenando los peceros, ¿no? Y también siento esa cosa en el estómago del retrato con abatelenguas y pasta cruda, que yo ya desde niña sabía que estaba regacho, ¿no? Y por último, el que dejamos todo al final, que eso nos identificamos en cualquier parte del mundo mexicano, nada más le faltó la parte de que se lo comió su perro, si esa no fuera una cosa tan gringa, ¿verdad? Y el texto que me impactó mucho por identificación y me parece sumamente audaz es el de los monumentos. Jorge, qué gusto ponerle rostro al nombre. Y bueno, esa ha sido mi experiencia y yo lo tomo estos libros de Gris Tormenta como manuales, ¿no? Los vuelves a tomar de repente y les encuentras otra cosita y los disfruto mucho, la verdad. Y pues muchas gracias por hacer lo que hacen. No, gracias a ustedes por leer los libros. Gracias, Pilar. Solamente una última cosa que a mí me llama la atención del texto de Restrepo. ¿Será que solamente alguien que vaya, sin sonar peyorativo, alguien que es extranjero podrá conocer ese Instituto de Migración? Yo nunca lo he pisado. O sea, me parece que revela que no solamente en México, ¿no? Si alguien de nosotros viviese, no sé, en Francia, por decir algo, pues solamente hay recintos que solamente conocen gente de fuera, ¿no? No necesariamente gente del país, por decirlo de alguna forma. No sé si se pusieron a pensar en eso. Yo una vez acompañé a una amiga extranjera como testigo al Instituto Nacional de Migración y me di cuenta de cómo era el tras bambalinas del país. Y es asqueroso. Cuando eres editorial y tienes que lidiar con las librerías, pues ya no entras a las librerías por la puerta principal, sino vas por la puerta de atrás. Y no me refiero a las chiquitas como Casa Tomada. Me refiero a cuando vas cuando vas a una cadena a decir, este es mi libro, pues tienes que ir por la puerta de atrás, te formas con los proveedores, etcétera, y la experiencia es, pues, muy pobre, digamos, ¿no? Y creo que esto pasa con el Instituto Nacional de Migración, ¿no? A un extranjero le dices México y le vienen 8 ideas de cliché a veces sobre lo que es México, y el Instituto Nacional de Migración muestra esta como faceta real del país, y sí es muy tremenda. O sea, es muy fuerte verla incluso como mexicano, entonces como extranjero debe ser mucho peor. Y Alejandro, quería comentar algo de lo que dijiste antes en la primera intervención sobre el humor, del que casi no hemos hablado. Una de las razones principales para hacer la antología era preguntarnos de manera casi retórica qué pasó con el humor o qué está pasando con el humor en la literatura, y no solo en la literatura, sino en todas las manifestaciones culturales contemporáneas, ¿no? Que se han dirigido bien hacia el espectáculo o bien hacia una erudición como demasiado seria y demasiado que se da importancia a sí misma, pero entonces el humor no quedó en ningún lado. El humor nunca ha estado de moda, ¿no? Pero a todos nos ha pasado leer un libro no sé, de Thomas Bernhard o incluso de Borges y soltar una carcajada, ¿no? Y ese momento en la lectura es muy liberador, es mágico, es uno de los momentos más increíbles de la lectura, que la carcajada venga desde dentro, desde donde no sabes dónde, desde un lugar y un tiempo muy lejanos, ¿no? Si el texto se escribió hace 40 años o hace 400, bueno, el Quijote, ¿cuántas carcajadas nos regala? Y ese humor, ese tipo de humor, esa conexión como entre dos humanidades distantes, no existe. Es muy difícil encontrarla en la literatura. No sé por qué. Tal vez porque el humor siempre ha quedado como en una especie de... No, bueno, pero en el libro de Jorge Comensal de Las Mutaciones está lleno de humor, ¿no? Y también a la vez es una cosa... No, estoy claro generalizando, ¿no? ¿Dónde está el humor en el mundo? Hay por supuesto, autores y libros
lo hacen en el presente. Pero en general, el humor me parece que está siempre ausente. Y el humor siempre se aprecia mucho, se necesita, y más en una época como la que vivimos. Entonces, bueno, el libro no trataba de ser humorístico, pero sí trataba de preguntarse a dónde se fue ese humor, porque nadie lo está buscando. Ya todos nos ponemos tristes ahora. Y bueno, yo también, perdón. No, no, tú. Perdón, quería comentar algo que me pareció muy, pues, preciso de lo que comentó Alejandro también, de cómo se lee ahora ciertos guiños o ciertas posturas de Ibargüengoitia, ¿no? Que mencionas que era, pues sí, claro, entonces no se hablaba de feminismo, era clasista también en algunos, la llama, usa palabras, ¿no? Como criada, como etc. Pero cómo, a pesar de eso, sigue siendo tan vigente y por qué no sigue siendo reír, a lo mejor no en esos términos, pero sí en otros, o sea, ¿por qué sigue siendo tan valioso, pues? Y habría que pensar también cómo estamos abordando ahora la crítica en ciertos, bueno, no sé, es que yo lo estoy pensando como desde cierto feminismo, donde no se habla, por ejemplo, ay, no, ya me puse muy nerviosa, perdón, perdón, pero me gustó mucho que hicieras esa aclaración, porque sí, es cierto, en momentos puede parecernos problemática la relectura, pero aún así la conservamos y aún así nos sigue pareciendo vigente y algo necesario que tenemos que releer y que mantener, y es un ejercicio de memoria que bueno que lo mencionaste. Ya era todo, perdón. Antes de darle la palabra a Alejandro, yo quería decir, a partir de lo que dice sí, que es muy chistoso esa cosa del feminismo, como de ser un gran aguafiestas. Y eso a mí me causa una especie de gracia. A mí es como algo que me divierte mucho, como venir a joder de gran parte del feminismo, pero también como muchas actitudes que no tienen que ver con el feminismo. Y que creo que también es lo que hacía Ibargüengoitia, nada más como que tenía esta mala leche, que creo que es en general lo que falta, ¿no? Siempre todos estamos como muy buena ondita y con la intención de ser muy respetuosos. Y eso creo que habla sobre todo de una falta de ganas de ser críticos o de pensamiento crítico en general. Pero sí, no sé. También está el otro costado yo sí creo que sigue habiendo humor, pero en lugares como muy bobos. Y me gusta también eso, como que también disfrutar la bobería o la levedad, ¿no? Pero sí, lo sorprendente de Ibargüengoitia para mí es que no solo es un autor chistoso, sino es lo otro también, ¿no? Es bastante crítico, de hecho eso es algo que me faltó decir. Yo creo que, digo, tampoco sin demeritar la antología, leyendo el libro de Ibargüengoitia me encuentro con conclusiones de peso que funcionan tal cual, así como las dedujo él en su momento, si las traemos a nuestra actualidad, siguen funcionando. Es algo que está ahí latente, es una crítica concisa, sólida, o sea, eso no se le discute. Igual, encuentro partes graciosas en la bobería esta, ¿no? Como casi tendiendo al humor blanco, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero sí hay otra parte que es muy legible, que es el humor que ejerces un tanto vertical. Sabemos, creo que el humor da para otra plática hablar sobre de dónde viene el humor, pero sí creo que nosotros, o al menos yo concibo el humor en esta época de una forma diferente. Oigan, les quería aclarar que eso del feminismo y lo aguafiestas es a partir de un libro que también leímos aquí en Casa Tomada, que me parece era Contra la Felicidad, o algo por el estilo. No sé si lo recuerdas tú, Daniel. La promesa de la felicidad de La promesa de la felicidad, que le recomiendo mucho. Te van a sacar de contexto, Guillermo.
Pues, ni modo. Sí. Efectivamente. No, no, para Ya nada, estoy para nada. tuiteando al respecto, yo ya sobre lo que dijo Guillermo. Ya hay No, varios pero tweets, ya hay varios tweets. Que ubican José María a... deje de grabar, que lo edite. Ubican a este personaje de Herli, una comediante de las redes que hizo a Tomás. Que a mí se me hace justo un humor chistoso, que es muy crítico, porque lo que está haciendo desde el feminismo es como retratar a este más contemporáneo. Y que justo ahí creo que esa postura feminista no es aguafiesta, sino crítica y muy chistosa. Que a ver, también hay que decir que no hay bronca. También las feministas sabemos que el feminismo es aguafiestas. O sea, nos la pasamos mal de repente y no hay bronca. Sí. Nos echamos a perder nuestra fiesta también. No solo la suya. Exacto. Sí, lo interesante es como ese nuevo humor que trae, que viene después de eso, ¿no? A mí eso es lo que me intriga. Yo diría que ya no sigas por ese camino, Memo. Mejor algún otro lector o lectora. Me voy a silenciar. Oigan, sí, me gustaría, ahorita que estamos hablando de dónde está el humor, bueno, hola, yo soy Sergio, mucho gusto y felicidades por el libro, me gustó mucho. Hablando de dónde está el humor, yo creo que encontré, ahorita que estamos hablando, no es algo que estaba pensando, que hay muy buenos paréntesis en este libro, en general, en todo, y empezando por el prólogo de Guillermo, que me gustó mucho, donde a veces son paréntesis que son solo como coincidencias, ¿no? O sea, me da risa, por ejemplo, este paréntesis que donde nada más dice, estás hablando de Antonio Ortuño y nada más es un paréntesis que dice otro texto donde se invocan las tunas, o donde se invocan tunas. O sea, eso me dio risa y es como algo chiquito que me dio mucha risa, ¿no? Bueno, no mucha risa, pero es como esos guiños que se me hacen también como muy ibargüengoitianos, que de repente... ¿qué otro marqué aquí ahorita? Bueno, justo del que hablábamos, bueno, no sé si hablamos de este de Antonio Ruiz Camacho, el de Maten al León Guzmán, que está hablando de este personaje, Don Chema, que a mí ese es uno, hablando de relaciones, uno de los con los que más yo me relaciono, porque yo pasé mucho tiempo de mi infancia en un parque donde pasaba justo eso que él dice, el sube y baja. O sea, que hay un paréntesis donde él dice, cuando en clase de ciencias sociales en el colegio marista, al que asistía a unas cuantas cuadras de ahí, don Cheva nos hablaba del milagro mexicano, mi mente de inmediato pensaba en los sub y bajas de al lado de casa. No, ese paréntesis también me pareció, o sea, no es como, no está tratando de ser chistoso, pero de alguna manera está como desplazando algo que, pues que no tiene que ver con un milagro mexicano, ¿no? Sino que es como, está dando un poco vuelta ahí. Bueno, y a mí uno que me encantó fue de Jorge, fue el de los mosaicos, de que por alguna razón usamos mosaicos de baño para las cosas sobre como en las tumbas, ¿sabes? Eso se me hizo un paréntesis que me dio mucha risa. Justo hablando de carcajadas, fue uno de los que más me hizo reír. Y bueno, ya mencionamos el de Sisi. También tienes tú un paréntesis en tu texto, Sisi, de esta cosa de es decir, que también es eso. Y bueno, esa es mi observación de humor, de dónde está. Aparentemente tiene alguna medida en los paréntesis. Padrísimo. ¿Alguien más? Gracias, Sergio. Hola a todos. Yo soy Julia. Es el primer libro que compro de Gris Tormenta. Y primero que nada, digo, me parece increíble escuchar todo lo que han dicho ahorita. Me enorgullece mucho que estén en Querétaro porque yo nací allá. Órale. Entonces, pues qué padre. Y disfruté muchísimo la lectura, especialmente el texto de Eduardo de la Garma, porque él fue mi maestro de literatura cuando tenía como 16 años, algo así, en la prepa, ¿no? Entonces fue como cuando hay libro y también hay película, pero primero ves la película y tienes la cara de un actor, del actor, ¿no? Entonces, luego ya lees el libro y pues, claro que sí, ¿no? Fue una lectura muy disfrutable, me encantó su texto y al mismo tiempo fue
por recordar su clase y que fue increíble, ¿no? Sé que nunca voy a volver a tener una clase de literatura como la suya porque no hay igual. Y también, pues, me gustó muchísimo el texto de Alejandro y como decía Pilar, también es como por por algo que conectó conmigo, y es que mi familia es de Durango, precisamente, de un rancho que ni kiosco tiene. Se llama Hermenegildo Galeana. Pero sí tiene kiosco, Hermenegildo Galeana sí tiene ¿A kiosco. poco? Bueno, tiene escuela primaria, la plaza Bueno, sí. sí. Escuela primaria, eso sí. Sí, sí. Y pues, o sea, abuelos, bisabuelos, ¿no? Todos son de allá y llegaron a Monterrey cuando mis tíos eran unos niños, ¿no? Pero ellos asistieron a la escuela allí, entonces fue padrísimo que pues yo todas estas historias del rancho y de cómo ha sido la vida allá desde la revolución hasta hace pocos años, pues lo escuchaba de mi abuelo, ¿no? Entonces, pues encontré ahí en tu escritura algo muy bonito entre la nostalgia, entre cosas que son muy complicadas, que a lo mejor yo no viví, pero que ya las he escuchado antes y por primera vez las leí. Entonces, pues me encantó, ¿no? En general todo el libro es súper disfrutable y pues ya quiero conseguir los demás libros, que este sea el primero de muchos. Muchas gracias, Julia. Una antología de kioscos. Oiga, también está por ahí Gabriela Astey, muy silenciosamente. Y también Daniel Miranda, que ha estado en todas las sesiones, pero rara vez participa. Gabriel, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, yo no me atrevo a opinar en este momento, aunque ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Contradictoriamente, porque yo leí el libro cuando me lo regaló Merlín hace cosa de un año y tengo recuerdos como sensoriales de distintos textos. Creo que con el que primero me identifiqué fue con el de Yuri Herrera. Con todos hay una cierta distancia reconocible, ¿no? Como mexicanos todos. Unos más urbanos, otros más rurales, unos más del centro, otros más del norte, otros más del sur. Todos los textos nos dicen por un momento que pudimos ser su narrador, que pudimos ser su escritora o su escritor, pero hay unos que están más cerca por cuestiones quizá anecdóticas. Y el de Yuri Herrera para mí fue un texto donde reconocí como en una especie de flashback lo que me pasaba cuando la parranta pasaba de las 24 a las 36 horas, a las 60 horas, y de pronto estaba uno en un lugar con desconocidos calidísimos, que podían ser una familia sustituta. También recuerdo con especial sabor el texto de Alejandro, el texto de Jorge. Recuerdo el texto mira, ahora yo no lo sabía hasta ahora, de la queretana, que no es escritora profesional. Yo no tengo hijos, pero tengo colegas con hijos de esa edad que pasan el mismo, vamos a decir, calvario simbólico. Entonces, pues mi adhesión a la propuesta de estas antologías, conozco de ustedes, de Gris Tormenta también, la de los astronautas y las astronautas que vuelven a la Tierra, y me parece genial. Me encargué en la última ocasión que visité a unos amigos en Mérida, Yucatán, de llevar 3 y 3 ejemplares y regalar, y pues tuvieron mucho éxito, les gustaron mucho los libros. Es lo que puedo decirles con entusiasmo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Nada. Oigan, pues yo creo que ya estamos en el ocaso de esta reunión. No sé si alguien más quiera decir algo antes de que nos despidamos. Yo me voy. Nadie. No, adelante, alguien más iba. Bueno, más quería comentar algo rápido, que me encantaría que siguieran este tipo de ejercicios, como estas antologías. Yo vivo en Monterrey y acá pues es una burbuja, ¿no? Entonces también
estaría muy padre amplificar estas voces hacia muchos más estados, porque sí lo sentí muy localizado hacia la Ciudad de México, ¿no? Pero sí, o sea, me encantó y de hecho yo noté algo muy, muy padre en la estructura, sobre todo al inicio, que se inaugura como con lo absurdo, que ni para qué intentar entender como todo esto que nos compone, sigue con cómo hacemos una creación televisiva o como telenovelesca, como una ficción que supera la realidad, para entender, para tratar de como agarrar esa realidad hacia nosotros. Sigue con el argüende, que es así como nosotros nos revitalizamos y como nosotros seguimos entendiendo precisamente esa realidad. Después, como hace ese contraste, recordar México desde la infancia, que no entendemos del todo, pero son muchas ironías y muchas cosas que como niños obviamente en el momento lo ves como parte de, y ya después cuando regresas de adulto es algo, dices, caray, o sea, así estaba la cosa política, así estaba la cosa en mi pueblo. Después habla también de estos abandonos y cierra con el de Aura, que es como ya adaptarse, o sea, esto de las reconciliaciones, adaptarse o vivir enojado. Entonces, como que al principio, o sea, la geografía inaugura todo esto como de una manera muy, muy conectada, y luego ya a partir de la anécdota ya se abre así como a la red de toda la diversidad que existe, ¿no? en nuestro país. Y se me hizo muy, muy padre, muy bonito. O sea, yo noté eso. A lo mejor es mera interpretación porque así lo quise ver, pero me encantó. Y sí, me gustaría que siguieran con este tipo de antologías, sobre todo abrirlas a otros estados para seguir pues, entendiendo. Y estos ejercicios también de contestarles a los escritores del pasado también está genial. Gracias. Daniel, perdón. No, te iba a contestar porque me da un poco de risa que ahora que decías que no he tenido tanta chance de participar en este formato de Zoom. Tiene que ver con el humor, porque estoy así como en una calle muy principal y entonces se pone el camotero y después se pone los tamales y me da mucha pena estarle ahí picando y estarlo silenciando. Ya, pues muchas gracias. Deja que participe el de los tamales. Ah. Oigan, pues... Un detalle muy de idiosincrasia mexicana, ¿no? Eso de que suene el de los camotes. Totalmente. Pues ya vámonos a pedir nuestros propios tamales, ¿no? Pues por las queretanas que hoy estuvieron, que es Paola, Julia, y creo que nada más, ¿no? Ah, bueno, y Sergio, que nos mandó unas fotos de Querétaro. Muchas gracias. Unos monumentos muy buenos se están compartiendo en el chat. Yo estoy muy nervioso bajándolos antes de que desaparezcan. Pero esos no están en Querétaro, Jorge, ¿eh? No vayas a confundir. El de AMLO sí, ¿eh? No, pero el que le está agarrando la nalga a un señor a AMLO sí está en Querétaro. La escultura de AMLO, esa no la conozco, la voy a ver ahora. Ay, quiero ir a verla, estoy aquí, voy a ir. Voy a ir mañana. Oigan, pues yo quiero agradecerles también, desde el principio sí, con Gris Tormenta ha habido muy buena onda ahí en Casa Tomada. Son siempre bienvenidos. Ahí no entran por la puerta de atrás, Jacobo. Y además la experiencia, espero que no sea igual que la del Instituto Mexicano, del Instituto de Migración. Pero bueno, no, sí agradecerles. Habíamos querido hacer esta reunión desde hace tiempo ya. Y por X o por Y no se había podido, pero ya se logró. Y pronto vienen otras sorpresillas con Gris Tormenta. Y bueno, también obviamente digo agradecer específicamente a Mauricio y a Jacobo, y muy especialmente a Sisi, a nuestra querida Sisi, y a Alex, y a Jorge. Chema, un abrazo. Gracias. Qué bien, qué padre. Y a Jorge, que también se animó a sumarse. Y bueno, obviamente a Memo por seguir, después de ya un par de años, arrastrando este club y haciéndolo funcionar. ¿Vale? Muchísimas gracias a todas y a todos. No, gracias a ti, Chema, muchas gracias. A las editoriales chiquitas como Gris Tormenta,
subsisten por librerías chiquitas como Casa Tomada o como La Comezón en Querétaro, que no es porque estés aquí, pero bueno, son las dos librerías independientes del país que más venden Gris Tormenta. Entonces eso dice algo pues de una cercanía entre las propuestas, ¿no? Tanto de editar como de leer. Y así que no, muchas gracias a ustedes por eso y por este espacio y por la buena disposición de todos los lectores. Llegó un punto al final de esta discusión en que todos estábamos hablando como de un pasado común, como si todos compartiéramos un recuerdo que hubiéramos vivido en otra vida y hoy lo estuviéramos recordando juntos. Fue una cosa inesperada de este club de lectura que me gustó mucho. Pues bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós a Un todos. abrazo. Buenas noches a todos. Fin de semana. Adiós, La buenas pasen bien. noches, bonito fin de semana. Buenas noches a todos, a todas. Bye. 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 Bye.